Bien, entonces estamos en la última unidad de aprendizaje. Hemos trabajado durante estas 3 semanas, 3 unidades de aprendizaje. Ahora en esta semana nos toca trabajar la última unidad, que es la 4, que es respecto a entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. En esta semana vamos a aprender a manejar un entorno virtual que es el que más se está utilizando, que es la plataforma Moodle. Cada uno de ustedes va a aprender a manejar esta herramienta desde el rol de profesor. Moodle es una plataforma, es un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Esas son las siglas con las que se conoce a esta plataforma y a otras que son similares a este Moodle. Existen hoy en día en la web softwares gratuitos. Moodle es uno de ellos. También tenemos Edmodo y también hay Classroom, que muchos de ustedes seguramente ya lo han conocido, y si es que no lo han manejado, han tenido la oportunidad de revisar un poco de su forma de trabajo, ¿no es cierto? Esta herramienta Moodle, en el caso en el que nosotros vamos a trabajar, es una herramienta de gestión de aprendizaje. Es decir, que esta herramienta permite administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no presencial. Hablar sobre una plataforma virtual es referirse a un espacio en la web virtual que nos va a poder coincidir tanto a profesores y estudiantes para trabajar contenidos formativos. Para trabajar una plataforma virtual debemos seguir un decálogo para el diseño de aulas virtuales, es decir, una serie de instrucciones para que podamos trabajar una clase, una asignatura, una materia de manera virtual. El propósito de este módulo es trabajar sobre las TICs y las herramientas que existen para trabajar en la web, ¿no? Por las particularidades de los tiempos que nos están tocando vivir hoy en día, todos estamos asumiendo una educación virtual, en su mayoría todos, ya sean primaria, secundaria, la universidad, incluso en ámbitos de trabajo, se están trabajando plataformas virtuales para trabajar. En el ámbito educativo, la modalidad que estamos siguiendo es una modalidad virtual. Entonces, para crear una materia, una asignatura en la modalidad virtual o a distancia, se sugiere establecer una serie de criterios que permitan la correcta implementación de las aulas virtuales, ¿verdad? Para ello vamos a tomar como referencia las investigaciones del doctor Manuel Area Moreira. Él es un español, docente catedrático de la Universidad de La Laguna. Este doctor, que es experto en el área de las TICs, establece 10 puntos para poder hacer una serie de actividades para trabajar una materia virtual. Él sugiere 10 pasos que debemos cumplir al momento de estructurar una aula virtual, ¿no? Vamos a revisar esta sugerencia de este autor que nos da respecto a estos 10 puntos. Estos primeros 5 puntos tienen que ver con el diseño, es decir, más que todo referido a la enseñanza del docente, ¿no? Habla uno sobre crear espacios para que los estudiantes hablen y se comuniquen permanentemente. Es decir, en un aula virtual crear espacios como foros, chats o emails que nos ayuden a interactuar permanentemente, ya sea docentes y estudiantes. Como punto 2, sugiere plantear tareas que exijan la actividad intelectual del alumno, es decir, leer, escribir, analizar, buscar y reflexionar, ¿no?, sobre los materiales que se están revisando en un entorno virtual. El punto 3 consiste sobre combinar tareas individuales,
Es decir, que los estudiantes ya trabajen de manera individual, realizando ensayos, blogs, tareas colectivas. También pueden trabajar como las wikis y glosarios. En nuestro caso, nosotros hemos trabajado wikis, ¿no es cierto? Una wiki colaborativa en nuestra plataforma. El punto 4 sugiere ofrecer un calendario detallado de las tareas del curso. Es importante que los estudiantes sepan el cronograma de actividades que deben realizar y cumplir, ¿verdad? Los estudiantes tienen que tener una idea clara de qué actividades se deben ir desarrollando en ese módulo o en esa clase para ellos ir haciendo una secuenciación de todas las actividades y el aprendizaje que van a seguir. El punto 5 nos habla sobre incorporar guías y recursos para la realización autónoma de las actividades. Cada uno de ustedes ha realizado de manera autónoma el uso, el manejo de las distintas herramientas de aprendizaje que hemos estado realizando a lo largo de estas 3 semanas, ¿no es cierto? En un principio, algunos de ustedes nos comentaban que había sido un desafío, había sido un poco complicado manejar esta herramienta de Flippity, donde hay distintas actividades que uno puede ir diseñando para realizar la evaluación de los contenidos de aprendizaje de sus estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes han podido darse cuenta al momento de trabajar con cada una de estas herramientas, ustedes han ido trabajándolas, utilizándolas de manera autónoma. Hay algunos de los estudiantes de este curso, algunos cursantes que han manejado por primera vez, han tenido la experiencia de manejar una herramienta y al momento de explorar esta herramienta de manera autónoma han ido descubriendo otro tipo de opciones que esta misma herramienta ofrece y las han ido trabajando y han presentado trabajos fabulosos. Internamente me hablaban y me decían, estoy haciendo esto con la herramienta me permite hacer esto, modificar eso, y han presentado trabajos muy buenos, ¿no? Entonces a eso se refiere esta realización autónoma de las actividades. ¿Se está escuchando bien? Isabel, le consulto antes para seguir, tal vez se está entrecortando. Licen, está bien, perdón que me meta, pero se escucha bien. Perfecto. Disculpe, se escucha bien, licenciada. Mis compañeros, algunos están en espera. ¿Será que podría admitirlos? Por favor, licenciada, muchas gracias. Ya, hasta aquí los 5 primeros puntos. Gracias a la persona que me ha confirmado que no se escucha entrecortado, ¿ya? Entonces, estos primeros 5 puntos nos hablan sobre las distintas actividades que se pueden ir elaborando al momento de hacer una estructuración de un entorno virtual. Para proseguir con los otros 5 puntos, antes voy a, por favor, con el permiso de ustedes que han sido puntuales, voy a admitir a las otras personas. Ya, un momentito. Gracias, Licen. Había una sola persona en espera para ser incorporada. A ver, aquí está. Perfecto, entonces proseguimos, por favor, con nuestra presentación. Habíamos hablado sobre estos primeros 5 puntos que se sugieren al momento de estructurar un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Al momento de diseñar un aula virtual. Los otros 5 puntos al momento de diseñar un aula virtual consiste más que todo en el aprendizaje del estudiante, del cursante, del participante. El punto 6 nos habla sobre estimular la motivación y la participación del alumnado. Las personas que ya en este curso cumplen el rol de docente
seguramente se han dado cuenta que con esto de las clases virtuales, la participación del alumnado, de los estudiantes, no es tan provechoso, ¿no es cierto? Es un poco limitado. Esto por las características nuevas posiblemente que estamos viviendo. Hemos saltado a un cambio brusco de la presencialidad a la virtualidad, ¿no? Entonces, lo que se busca ahora con estos entornos virtuales es de que el profesor, el facilitador, el docente estimule la motivación y la participación de estos alumnos. Con la herramienta Flippity hemos podido ver que existe, por ejemplo, la ruleta de la suerte, que es una herramienta que nos permite hacer una participación más activa del estudiante en aula, es decir, al azar, mover la ruleta y decir de los 10 participantes que están, a quien le toque, por ejemplo, Juana participa en tal actividad, María participa en la otra actividad, etcétera. Es un modo de ir motivando a que los estudiantes participen, ¿no? Bueno, pasando al punto 7. Se nos recomienda también incorporar documentos de consulta sobre el contenido de distintos formatos. ¿De qué manera se desarrolla esto, no? Es decir que los contenidos que están inmersos en la web puedan ser compartidos en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, de modo que los cursantes y los estudiantes puedan entender estos distintos formatos existentes. Hasta el momento, en la web se han manejado formatos de video, formatos de audio, formatos de blogs, o sea, hay distintos formatos que pueden ser trabajados en la web, en un aula virtual. Entonces tenemos que ir promoviendo el uso de estos documentos y hay que incorporarlos en nuestras aulas virtuales. Como punto 8 tenemos el mantener una forma periódica de un tablón de noticias del profesor. Se sugiere que constantemente en una plataforma se ponga, vamos a hacer esto, vamos a realizar lo otro, estoy poniendo este contenido, etc. En la actualidad pondremos como ejemplo esta plataforma, el tablón o el foro de anuncios y novedades que existe es poco utilizado. Los estudiantes hoy en día con estas otras herramientas que han aparecido como el WhatsApp, por ejemplo, es más instantáneo y de más fácil acceso poner una consulta en el WhatsApp, ¿no es cierto? Porque hasta resulta más inmediato. Esa consulta que el estudiante realiza es más inmediato para que el profesor pueda contestar, ¿no? En este caso, este tablón de noticias que el profesor pone, entonces está siendo reemplazado por otras herramientas, ¿no? En este caso el WhatsApp. 9 nos habla sobre establecer públicamente criterios de evaluación. Cuando pasen al módulo siguiente, que consiste en evaluación de los aprendizajes, ahí van a ver de qué manera se trabajan las rúbricas de evaluación. Estas rúbricas de evaluación es como una carta de presentación al estudiante donde le dice, usted tiene en esta actividad una puntuación de 10 puntos si es que usted cumple esto, si es que usted presenta esto, realiza estos procedimientos, se va a evaluar esto. Eso es establecer públicamente un criterio de evaluación. Decirle al estudiante, de este modo se va a trabajar su evaluación, de este modo se va a calificar su desempeño, ¿verdad? Como punto 10 es ofrecer la tutorización y feedback, es decir, constantemente hacer una retroalimentación entre el profesor y el alumno sobre los resultados de la evaluación. Decirle, usted ha hecho esta presentación, ha manejado bien la herramienta, pero no ha subido imágenes, no ha presentado esto, carece este documento de esto, etcétera, ¿no? Si le piden a un estudiante que haga un ensayo crítico sobre una lectura X, entonces usted tendrá que hacer la devolución, o sea, si el ensayo vale 10 puntos y usted le pone 7 puntos, el estudiante tendrá que saber por qué está teniendo esos 7 sobre 10.
Entonces ahí tiene que haber una respuesta continua, es decir, que el profesor le diga, por este motivo su evaluación ha resultado de esta forma. No es aconsejable que empezando una clase, una materia, el estudiante avance y llegando al finalizar de su materia, el estudiante se dé cuenta que está reprobado, ¿verdad? Eso no es aconsejable, mucho menos en educación superior. En educación superior el estudiante debe saber continuamente cuál está siendo su progreso de aprehensión de los contenidos que está revisando en esa materia, en ese módulo, en esa asignatura. Hasta aquí, en este punto, estamos revisando lo que vamos a ir trabajando. Cada uno de ustedes debe trabajar una estructuración de su asignatura. Bueno, en este caso van a trabajar grupalmente y posteriormente van a trabajar su propia asignatura de manera virtual. ¿Hasta aquí hay alguna duda o consulta? Por favor, les cedo la palabra a ustedes. Una consulta, Licen, buenas noches. El tema del feedback, más o menos, ¿hasta qué punto corresponde y cómo se debe manejar? Eso un poquito acláreme, por favor. A ver, ¿qué ejemplo quieren que les dé? ¿Del módulo 1, del módulo 2, del módulo 3? Que son los módulos que ya han concluido. El 1, a ver, dice. A ver, en el módulo 1 han tenido como contenido, han tenido el enfoque socioformativo. Les he hablado sobre los enfoques socioformativos, han ido desarrollando unas actividades X, no sé cuántas actividades hayan tenido, pero como contenido han tenido que presentar el capítulo 1 y el capítulo 2 en base al enfoque socioformativo por competencias, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes ha tenido como producto final que presentar su capítulo 1 y el capítulo 2, que consiste el trabajo final de todo este diplomado, ¿no es cierto? Entonces, durante la construcción del capítulo 1 y el capítulo 2, primeramente, seguramente han tenido que empezar por el problema. Es decir, identificar el problema que quieren resolver en el ámbito educativo. Entonces, ustedes al presentar un pedazo de ese producto que su docente les pedía, ustedes tienen que tener una retroalimentación continua. Si ustedes presentan un documento de 5 párrafos, el docente tendrá que decirles, sus 5 párrafos son plagio total o están bien, tienen buena síntesis, tienen coherencia, todo eso. Y esa retroalimentación no debe esperarse al final, ¿verdad? Lo que se sugiere es que desde el rol docente, el docente dé una retroalimentación de que por qué ese documento está mal, por qué no cumple las expectativas. Seguramente les han debido facilitar rúbricas de evaluación, les han debido otorgar. ¿Ha sido así? En general así deben ser los módulos, ¿no? Algunos sí, Licen, algunos no, pero generalmente nos hacían sí la retroalimentación, digamos, pero sí nos dejaban alguna rúbrica y en algún caso no se nos dejó. En el módulo 2, por ejemplo, han presentado un plan de asignatura, ¿no es cierto? Y han ido construyendo ese plan de asignatura con seguridad por pasos. Primeramente, sí, cómo debe ser el diseño curricular, cómo debe ir estructurado, tiene que tener competencias, elementos de competencia, criterios de desempeño, etcétera, todo eso, ¿verdad? Así es, licenciada. Y si hubiesen estado redactando mal, porque nadie entra sabiendo, o sea, muy pocos son los que ya pueden saber, son docentes y son muy expertos manejándose estos temas. Seguramente para algunos que ya tienen experticia en esto, seguramente han hecho sus competencias, elementos de competencia, criterios de desempeño, los han hecho a la perfección. Pero para las personas que no, que han entrado por primera vez a tocar estos temas en su formación, porque es así, ¿verdad? O sea, los de área de salud no se forman 5 años estudiando sobre cómo se hace un diseño curricular.
los pedagogos, los profesionales de ciencias de la educación, sin embargo, sí, entonces es más afín a su campo, ¿no es cierto? Y las personas que no están relacionadas con este tipo de teoría, con este tipo de estructuración de este contenido, entonces les ha sido más complicado. Y la retroalimentación en la construcción de este conocimiento debe ser inmediato. El estudiante debe manifestar los inconvenientes que está teniendo al momento de crear y construir ese contenido, y el tutor, se sugiere que el tutor, profesor, el asesor, el facilitador sea una persona que dé una respuesta inmediata, ¿no? Si no es inmediata, es casi oportuna, es decir, esto está mal. No puedes llegar a este criterio de desempeño si tu competencia está mal planteada. Es como en un documento de investigación. Si los objetivos de investigación están mal planteados, ese trabajo no tiene un buen futuro, o sea, no tiene un buen augurio de conclusión. En los objetivos de investigación, por lo general, en los específicos son los que van a ir guiando toda. Bueno, el general nos va a decir en qué va a consistir toda la investigación. Y los específicos nos dirán cuáles van a ser los pasos que vamos a tener que cumplir para cumplir verdaderamente ese objetivo general que nos estamos proponiendo en esa investigación de tesis, no sé, de maestría o de doctorado, ¿no es cierto? Más que todo se refiere a eso, Álvaro. Ya dicen, le agradezco mucho la explicación, entiendo, pero justamente a eso iba la pregunta, porque han habido docentes, le comento, o sea, de usted es una maravilla, porque se le escribe a usted y usted a los 5 minutos ya nos está respondiendo las dudas que tenemos. Las otras docentes también, pero ha habido algunos que de verdad nos han dejado con el chat abierto, lo leían y no nos contestaban, y fue un tremendo lío para los que no conocemos, como se ha dicho en mi caso, por ejemplo. Yo no conocía de todos los temas que hemos avanzado ahora y me ha costado, y me está costando todavía adaptarme al grupo de gente que ya es docente o ya es diseñador gráfico o ha hecho estas aplicaciones, las ha cursado. De verdad que nos ha faltado algunos docentes que nos ayuden con eso, pero en lo general yo creo que ha sido muy agradable todo este módulo, licenciada. Muchísimas gracias. No, las gracias a ustedes, porque en realidad estamos aprendiendo todos, ¿no? En el proceso de enseñanza y aprendizaje aprendemos todos, ya sea el facilitador y los estudiantes. Sobre lo que hemos ido revisando, ¿algo más? ¿Tienen alguna consulta, duda? Pueden hablar, o pasamos al siguiente punto, a la revisión de lo que va a consistir las actividades de esta última semana. Licenciada, buenas noches. Disculpe, pero lamentablemente me admitieron tarde a la reunión de MIT y no he escuchado la primera parte. Simplemente quisiera que un pequeño resumen así muy sucinto de lo que habló los primeros 5 o 10 minutos, por favor. Ya. Les ruego, gracias. Wilson, esta sesión está siendo grabada, se las voy a subir a plataforma para que puedan revisarla de todos modos, ¿no? Porque a veces no todo queda grabado a la perfección en lo que hemos ido revisando. Sin embargo, sobre lo que hemos hablado, para usted y las personas también que se han incorporado poco después, ha consistido en hablar sobre lo que es un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. En nuestro caso, en este diplomado, vamos a trabajar un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje desde el rol docente, que es Moodle. Pero para trabajar con esta plataforma Moodle, previamente debemos hacer una estructuración del aula virtual, es decir, tenemos que hacer una estructuración de cómo queremos ir abordando los contenidos de nuestra asignatura en el aula virtual. Si bien hasta ahora ya han hecho un plan de asignatura donde hay unidades de aprendizaje, están las competencias que se logra buscar que los estudiantes desarrollen, hay también actividades que van a desarrollar para que el estudiante llegue a esa finalidad de aprender esa asignatura, entonces todo ello va a ser transformado y transmitido a lo virtual. ¿Está bien? Excelente.
Sí. Excelente, con la grabación además estamos listos. Muchísimas gracias, licenciada. Está bien, Wilson. Entonces, lo que les decía, hay cursantes de este grupo que tienen como asignatura un ejemplo, derecho agrario, fundamentación jurídica, audiovisuales, existen también la materia de psicomotricidad, etcétera, ¿no? Dependiendo las formaciones profesionales que ustedes tienen, cada uno de ustedes ya tiene una materia planeada que pretende enseñar, en la que pretende ser docente o en la que ya es docente. No sé, hay también Marx, creo que son mecanismos alternativos desde solución de controversias, ¿no? En el ámbito de ciencias jurídicas. Entonces, cada uno de ustedes esas asignaturas las va a convertir en un aula virtual, o sea, las va a transformar, pero para ir desarrollando esta su asignatura de manera virtual, tiene que hacer una estructuración de su aula virtual. ¿Qué va a contener? Y de ello hemos hablado que hay 10 puntos que deberíamos cumplir como mínimo para ir trabajando una aula virtual, que son 10 puntos que nos hablan sobre la interacción que tiene que tener el estudiante, el docente, los documentos que se deben ir revisando, etc. ¿Sí? De eso es lo que hemos conversado previamente. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar durante estas 2 semanas? Durante esta última semana. Concluimos, les voy a dar plazo hasta el día, como es la última semana, les voy a dar plazo hasta el día domingo. Y el día lunes, las personas que no han alcanzado el mínimo de aprobación, que son 71 puntos, empiezan ya con la actividad remedial durante 7 días. Las personas que ya han alcanzado el mínimo de aprobación, que es 71 puntos o superior, entonces esas personas ya han aprobado el módulo, ya no necesitan cursar el módulo remedial. Hasta el día miércoles les voy a habilitar ahora en plataforma. Vamos a ingresar. Les voy a habilitar por favor aquí. Ya les he facilitado la instrucción de la actividad 10. Hasta el día miércoles, esta actividad que consiste en la estructuración de un entorno virtual, aquí lo vamos a revisar. Por favor, Álvaro, si me puede confirmar si se puede visualizar esta presentación. Sí, licenciada, se ve claramente. Ya, perfecto. La actividad 10 consiste en la estructuración para el diseño de una aula virtual. El trabajo es grupal, van a trabajar en grupos, en plataforma. Desde hoy pueden trabajar, terminando esto, pueden trabajar en grupos, pueden trabajar mañana, pueden trabajar el miércoles hasta medianoche y presentar su producto. Van a estructurar un aula virtual para la presentación de contenidos formativos. Entre el grupo pueden decidir qué materia van a presentar, una materia X o una materia genérica, eso depende del grupo, ¿ya? Como material, cada uno de ustedes tiene una experiencia formativa en cursos virtuales. Hasta el momento ya han cursado 3 módulos, cursado y completado 3 módulos, y en base a ellos, y además tal vez algunos de ustedes ya han cursado en otras oportunidades otros cursos virtuales, entonces ya tienen una experiencia formativa sobre un curso virtual. En base a ello, ustedes tienen que realizar una estructuración de un aula virtual con 3 unidades de aprendizaje para una asignatura X que el grupo decida. Esta estructuración debe contener una serie de criterios que permitan la correcta implementación de un aula virtual. De esto hemos hablado en la presentación, esos 10 puntos. Debería cumplir por lo menos esos 10 puntos. En plataforma se van a habilitar 4 grupos, en cada grupo van a poder participar 7 personas. Van a trabajar en foros, solo 7 personas, entonces es al azar, cada persona puede elegir en qué grupo está, pero si el grupo ya tiene 7 personas, tiene que elegir otro grupo. El foro va a estar habilitado para que se puedan realizar toda la interacción y puedan hacer todas las participaciones que deseen los cursantes.
El contenido de evaluación va a consistir en que el trabajo, la presentación de un documento final, ¿no? Van a presentar un documento final que es la estructuración de su aula virtual en formato PDF, y también voy a valorar la participación activa de los integrantes. En un grupo suele ocurrir que de los 5 que haya o de los 7 que haya, son 3 los que participan más, los otros no participan mucho, y hay otros que ni participan pero igual lo incluyen en el grupo, ¿no? En este caso voy a evaluar, voy a considerar el documento final que presenten y también la participación de cada uno de los integrantes en el grupo. Tiene una valoración de 10 puntos. Esto ya está especificado en la plataforma. Aquí ya se los he puesto visible. La actividad 10 y la estructuración del aula virtual, que es un foro. Ustedes ingresan al foro, estructuración del aula virtual. A ver, está cargado. Y en el foro existen creados 4 grupos. El grupo A, B, C y D. Cada uno de ustedes puede ingresar a cualquiera de estos grupos e inscribirse. Un ejemplo, si yo quiero participar en el grupo C, lo primero que debo hacer es fijarme si ese grupo no tiene ya 7 integrantes. Porque de ser así, si ya hay 7 integrantes en el grupo C, tendré que irme al grupo D y ver lo mismo, si es que no hay ya 7 integrantes, o en el grupo B y hay 7 integrantes, ¿no? Hasta el momento he podido revisar que hay 28 estudiantes activos, 28 estudiantes que están activamente participando y entregando las actividades. Entonces es por eso que he definido 4 grupos para que 7 estudiantes participen en cada uno de ellos. ¿Hasta aquí hay alguna duda o consulta? Por favor, les doy la palabra. Dice, buenas noches. Una consulta, ¿cómo podemos saber cuántas personas ya están inscritas? Tiene que entrar a participar en el foro. Un ejemplo, si usted ingresa en el foro, en el último mensaje, vamos a entrar al grupo D. O sea, terminando la clase, cada uno entra a un grupo y dice, yo quiero participar en este grupo, y empieza ya, si desea, haciendo alguna participación. Un ejemplo, yo he puesto la primera participación en cada foro, ¿no? O sea, yo no cuento como participante. O sea, después de mí tienen que haber 7 personas. Entonces, aquí usted pondrá Romina Nieves, ¿es usted, perdón? Sí, dice Romina Nievas. Nievas, perfecto, Romina. Entonces, usted pone aquí responder. Y dice, soy Romina, quiero participar, sugiriendo que empecemos a trabajar esta asignatura X con un foro. ¿Les parece si creamos un foro que va a funcionar así, etcétera, etcétera? Entonces aquí participará otra persona y aquí se van a inmediatamente inscribir, no sé, 6 personas. Puede ser que las personas afines a usted se inscriban, o las personas que quieran trabajar más rápido se inscriban aquí. Pero si aquí ya hay 7 estudiantes activos que están participando, entonces, y entra, no sé, entra Juan Carlos, y aquí ya hay 7 personas, entonces Juan Carlos tiene que buscar otro grupo donde estén 5 o donde estén 4 y unirse en ese grupo. En eso consiste, es un trabajo grupal, colaborativo y activo, ¿verdad? O sea, tienen que en este momento empezar ya a trabajar terminando la clase. Hasta aquí está entendido. No deben crear, por favor, antes, esto voy a puntualizar, no deben crear más grupos. Miren, por ejemplo, aquí ya hay 2 mensajes, o sea, ya hay 2 participaciones en alguno de los grupos. Vamos a entrar nuevamente a ver la estructura del aula virtual. No tienen que crear aquí más temas. Puede ser que una persona que no ha estado atenta a esta explicación ingrese y ponga un tema nuevo y ponga Juan Pérez grupo, y Juan Pérez crea aquí su grupo solo.
independientemente del A, del B, del C y del D, está creándose un grupo. No, aquí en este espacio no deben crearse más temas, no. ¿Ya? Aquí es donde deben crear. Por ejemplo, en el grupo A ya está Álvaro. En el grupo D ya se ha inscrito en este grupo Lía, ¿verdad? Entonces así van a ir trabajando cada uno de ustedes. En eso va a consistir la actividad 10 desde hoy lunes hasta el día miércoles. Después, ahora mismo también les voy a colgar un video tutorial para que ya puedan estar revisando cómo realizar cada uno de ustedes su plataforma Moodle. Vamos a utilizar un software libre, de libre acceso, gratuito, para que cada uno de ustedes cree su materia virtual. Esta herramienta de milaulas.com, porque esa herramienta vamos a utilizar, les va a ayudar a ustedes o les va a permitir a que ustedes ya sean docentes virtuales. Por ejemplo, hay una persona que es lingüista, entonces esa persona quiere dar cursos privados de inglés y francés. Entonces esta misma plataforma en Mil Aulas le va a poder servir para que esa persona cree sus cursos virtuales y pueda dar estos cursos en línea, ¿no es cierto? Esa herramienta es la que van a aprender a manejar ahora en esta semana. Les voy a pasar un video tutorial que es el más largo de todos los que he hecho, que son muy cortitos y puntuales los videotutoriales que les he proporcionado. Este tiene una duración de 16 minutos creo, pero que es por las distintas herramientas que les estoy enseñando a manejar en esa plataforma, ¿ya? En eso va a consistir. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta más al respecto? Salida, muchas gracias. Perfecto, Romina. ¿Alguien más? ¿No? Si no hay más dudas y consultas, estaríamos dando por terminado este pequeño encuentro sincrónico que estamos teniendo y ya pueden desde este momento inscribirse en los grupos y trabajar mañana hasta el miércoles. Es muy puntual, es muy básico y además entre 7 van a poder construir sin inconvenientes, van a poder realizar una estructuración para esa aula virtual. ¿Está bien? El formato, les aclaro, nadie me ha preguntado sobre el formato. El formato de esta estructuración, de esta aula virtual, es libre. Cada uno de ustedes con sus aportes tiene que ir diseñando un formato, es decir, como un esquema, una estructura. Es decir, la materia X, ¿no? Ustedes le ponen el título, no sé qué materia quieran estructurar y decir, esta materia va a tener como primer punto, a ver, ¿qué generalmente se muestra en una presentación virtual de una materia? Se hace la presentación del plan global o la presentación en video de la materia. Después creamos, no sé, un foro de interacción o un foro de avisos y novedades del curso. Después podemos crear, no sé, un foro de presentación de los estudiantes, o sea, todas esas herramientitas que pueden ir creando. Además, ustedes ya han aprendido a manejar recursos, ¿no es cierto? Hemos aprendido durante estas actividades que hemos tenido en estas 3 semanas, hemos aprendido a manejar recursos educativos que nos ayudan a crear contenido. Popplet nos ayuda a crear mapas conceptuales para que nuestros estudiantes puedan ver una jerarquización. Podemos crear una presentación en línea con Prezi. Podemos utilizar otras herramientas para crear contenidos, o sea, sobre las que ya hemos visto. Ustedes mismos pueden colgar sus actividades creadas en Flippity. Entonces, de ustedes depende el formato que le quieran dar a esa estructuración de ese entorno virtual. Y cuando trabajen su plataforma virtual, porque ustedes son los docentes de esa asignatura que va a estar en la plataforma Moodle, ya les voy a indicar cómo en el video tutorial y en las instrucciones del contenido,
cada uno de ustedes va a poder diseñar su plataforma virtual de la manera más creativa que ustedes consideren pertinente. ¿Está bien? El diseño de aulas virtuales en línea, es decir, los cursos virtuales que existen, dependen también de la creatividad del docente. Qué actividades les quieren dar a sus estudiantes, qué contenido quieren colgar en la web, la versatilidad que tienen estas herramientas nos ayudan a crear contenidos maravillosos, ¿no? Pueden colgar contenidos, videos de YouTube, pueden colgar imágenes, pueden poner documentos en PDF, las últimas revistas científicas sobre un tema X que han encontrado. O sea, todo ese material, esa amplia gama de material educativo pueden ser insertadas en una plataforma virtual para que ustedes puedan enseñar el contenido que quieran, ¿no es cierto? En eso va a consistir lo que vamos a trabajar en esta última semana. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Bueno, si no hay más dudas, sí, perdón. Marilyn, adelante, la escucho. La escuchamos. En el trabajo grupal que vamos a realizar, dentro de nuestro grupo tendríamos que elegir el tema que queremos trabajar, ¿verdad? Y estos puntos que nos ha mencionado, que presentación del plan GOBLA, eso se refiere al trabajo grupal, ¿verdad? Así es, o el grupo puede crear una materia entre todos, una materia que no sea afín a ninguna de las 7 personas de ese grupo. Por eso les digo, puede ser una materia que el grupo decida entre los 7, una de ellas, o puede ser una materia genérica. Por genérica me refiero a una materia básica, qué sé yo, redacción de textos científicos, que para todas las asignaturas puede servir, o una materia básica también, no sé, algo que el grupo considere, de ustedes depende, pero entre todos tienen que construir un documento, ¿no? Las ideas de varios aporta para que puedan construir un documento que sea sólido, ¿verdad? Para que ayude a la comprensión, a la estructuración. Voy a hacer una pregunta. Listen, una consultita. En realidad, o sea, podemos hacer cualquiera de nuestras materias como podríamos ser una nueva. No habría ningún problema. No habría ningún problema, porque lo que vamos a ir viendo y lo que yo voy a ir evidenciando en cada uno de ustedes es de qué manera están planificando, viendo y visualizando la herramienta que quieren utilizar. Perfecto, muchas gracias. Licenciada, una consultita. ¿Las unidades se van a desarrollar por clase o va a ser unidad general? Son 3 unidades de aprendizaje. Si la materia es biología molecular, la primera unidad de aprendizaje será la célula. Van a empezar por lo más básico. Para enseñarles sobre la célula a sus estudiantes, tendrán que colgar, no sé, imágenes, tendrán que colgar videos, tendrán que poner tendrán que pedir actividades a sus estudiantes, es decir, no sé, hacer formularios en línea, ¿no es cierto? O sea, de ustedes depende. La segunda unidad de aprendizaje ya no será la célula, sino serán los tejidos, o sea, algo más avanzado. Entonces van a ser otro tipo de materiales educativos que se utilicen para trabajar los tejidos, otro tipo de actividades o tareas que tendrán que pedirles a sus estudiantes, y la unidad de aprendizaje ya no será la célula ni los tejidos. La tercera unidad de aprendizaje tiene que ser más complejo y más amplio, serán pues los órganos, ¿no? Entonces primero empezarán por la primera unidad, la célula, la segunda los tejidos, la tercera serán los órganos o los sistemas, no sé, los sistemas musculares. Eso depende ya de ustedes. Si enseñan, no sé, a ver, derecho comercial, la primera unidad de aprendizaje serán principios básicos sobre el derecho comercial.
La segunda unidad de aprendizaje será algo más complejo, la tercera unidad de aprendizaje más complejo. Y cada unidad de aprendizaje tiene un distinto temario, tienen distintas actividades y tienen distintas actividades a presentar, ¿no es cierto? Sobre eso ustedes van a trabajar y van a conversar en sus foros. O sea, ese foro es un espacio virtual que yo les he creado para que trabajen de manera sincrónica o asincrónica. En el foro, en el grupo A, Juan puede participar ahorita, hacer su aporte, su participación, y María también puede estar trabajando con Juan ahora mismo en ese foro, como que, no sé, Rubén mañana a las 8 de la mañana, recién él ingrese, vea las participaciones que han hecho sus compañeros y también aporte. O sea, esa es la versatilidad del trabajo virtual. Pueden trabajar en línea en el mismo momento los participantes o pueden trabajar asincrónicamente, ¿no es cierto? ¿Está bien, Marilyn? O Betty era la que me preguntaba, ¿no es cierto? Sí, Lisa, muchísimas gracias. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta? ¿Nadie? Entonces, damos por concluida esta explicación y pueden ya trabajar si desean en sus foros o en el tiempo que vean conveniente. Tienen hasta el día miércoles, una actividad sencilla que van a trabajar entre varios de ustedes. ¿Está bien? Y ya van a tener también su video tutorial sobre el manejo de la plataforma Moodle, y cualquier duda o consulta ya saben que están abiertos los grupos de la plataforma y el grupo de WhatsApp. Sin ser más extensa, entonces hemos concluido por ahora y seguramente durante la semana ya vamos a estar conversando sobre alguna duda o consulta que tengan. ¿Está bien? Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias.